noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, lunes 21 horas en la televisión pública. Pablo Caruso, quien ayer me hizo el aguante porque es un gran compañero. Por supuesto que es como corresponde. Ya arrancamos. Por supuesto que es como increíble. Que es nada, como ¿viste? No, nada. Esto es así, esto es así. Bueno, tenemos un programón hoy, de verdad se los digo, porque ya están en los estudios de Desiguales quienes escribieron el libro Yossi. Claro, ustedes posiblemente escucharon ese nombre, porque hoy por hoy es la serie, te diría, más vista de la plataforma Amazon. Uno dice, ¿esto ocurrió en la Argentina? ¿Esto realmente pasó? Y la respuesta es sí. Se lo pregunta una y otra vez, uno cuando mira capítulo tras capítulo. Pero lo que nos interesa es no solamente saber, bueno, quién era Natalia Oreiro, quién era Alejandra Aguada, quién era Rolly Serrano, que también está ahí actuando, hace de ministro, sino qué hay detrás de la verdadera historia de Yossi. Porque Yossi, una persona con nombre y apellido que hoy se desconoce, porque es un testigo protegido, porque corre riesgo su vida en caso de saber dónde vive y cómo se maneja, tenía información para dar, información que la justicia argentina nunca quiso escuchar. Complicidad político-judicial en los atentados de la Embajada de Israel y de la AMIA. De eso se trata Yossi. De cómo los servicios de inteligencia mal utilizados en nuestro país durante muchísimo tiempo terminan con muertos en 2 atentados que al día de hoy no tienen responsables tras las rejas. Bueno, de esto vamos a hablar con Miriam Lewin, con Horacio Lutzky, que son quienes escribieron el libro que tiene Pablo Caruso, que es de hace unos años y que conocen al verdadero Yossi. Efectivamente, una cosa que no deja de sorprenderme y para bien, ¿no? Tiene que ver con la capacidad que tiene la producción audiovisual, las series, las películas, para poner arriba de la mesa temas que lamentablemente por ahí la política no logra, pero que sin embargo son determinantes para el curso de las democracias, ¿no? Bueno, de esto vamos a estar hablando. Horacio, Miriam, gracias por haber venido a los dos. Luciana, por supuesto, tiene información, preparó placas sobre Yossi. Pero lo primero que les quiero preguntar es, ¿ustedes lo conocen? ¿Ustedes conocen a la persona de la historia real, no al personaje? Sí, obviamente. Apenas unos 20 años juntos. Sí. Sí, en el 2000 Yossi lo contacta Horacio, que era el director del periódico Nueva Acción, un periódico progresista dentro de la comunidad judía. Él lo había visto en acción dentro de la comunidad, infiltrado, posando como judío, casado con su asistente, Horacio. Dirigiendo un grupo estudiantil. Hasta me había invitado a dar una charla, paradójicamente, sobre la influencia del nazismo en las fuerzas de seguridad. Y él mirando la charla con su grupo de Él se gente. casó con tu asistente. Él tuvo una relación, a ver, como parte de su infiltración fue vinculándose con chicos, chicas, era parte de su tarea, Sí. hasta que pasó a estar el 100% de su tiempo, meses y años viviendo esa vida, donde empezó a sentirse cada vez más cómodo. Claro. Y donde empezó a ver que todo el mito antisemita que le habían metido en la cabeza no tenía base real. Y en ese ir y venir con señoritas, con chicas, en algún momento se enamora de verdad. Y ahí empieza otra historia que está contada en el libro, ¿no? Claro, digo, cuando el trabajo, si se quiere, porque eso era en un principio el rol de Yossi dentro de la comunidad judía, ¿no? Un trabajo, sacar información para la Policía Federal. Yossi es un agente de inteligencia de la Policía Federal al que le ordenan en el año 85, democracia, albores de la democracia, gobierno de Alfonsín, sindicado, ustedes lo habrán visto si vieron la serie, como la sinagoga radical, Claro. gobierno ligado al judaísmo, con ministro de Economía judío, Bernardo Greenspun. Le indican que tiene que monitorear el desarrollo de una supuesta conspiración de los judíos para apoderarse de la Patagonia y crear un segundo Estado judío en la Patagonia. Parece un delirio, la verdad. Parece un delirio, pero está inspirado en otro delirio, que es los protocolos de los sabios de Sion, que se convirtió en un bestseller sobre una conspiración judía para apoderarse del mundo. Esta es una adaptación argenta que se enseñó en institutos militares. De hecho, yo alguna vez vi dar clase a uno de los profesores que difundía este plan, que era Walter Beberay Allende, y no hay que olvidarse que en la dictadura militar se torturó a gente, entre ellos a Jacobo Timerman, claro, para que confiesen su supuesta participación en este plan. O sea, por más delirante que parezca, bueno,
Y además la doctrina de seguridad nacional, la sospecha sobre los diferentes, porque tenemos que aclarar que en la investigación fuimos enterándonos de que los servicios de inteligencia de distintas fuerzas, pero en este caso de la Policía Federal, tenían filtros en otras organizaciones, gremiales, estudiantiles, étnicas, en plena democracia, como decíamos antes, ¿no? Bueno, la voy a sumar a Lu Bertoia con esto porque me hace el pie perfecto, Horacio. Los servicios de inteligencia dentro de la Policía Federal, ¿qué onda, Lu? Bueno, algo que ellos cuentan en el libro y que un poco la fuente es Yossi, es en algún momento llega la información de que había una persona infiltrada en una agencia de noticias, ¿no? Y es la propia Miriam, acá spoileo un poco el libro, quien les acerca la información a los integrantes de la agencia Walsh, y esta es la causa de la cual nos hemos referido de Américo Balbuena. Pero el Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal se crea en el año 50, ¿no? Y se empieza a institucionalizar en el 58, en el 63 tiene una ley orgánica, todo esto es secreto. Aún hoy resulta muy difícil acceder a esta información. Y bueno, lo que hicimos un poco con como ejercicio con la serie fue pensar quién es quién en esta serie. Me encantaba el juego, quién es quién. Es un muy buen Era un gancho. juego de mesa muy divertido. Tiene bigotes, es canoso, Sí. es pelado. Te Nos dabas lo van a cuenta, criticar, después de jugarlo pero 4 veces bueno. te das cuenta. Es muy ganchero, pero son invocaciones. Me parece que Sí, Luciana claro. lo va a explicar muy bien. Son invocaciones, pero claramente vinculados a la historia real. A ver, arranquemos, Lu. Bueno, por supuesto tenemos a Yossi, que como decían Miriam y Horacio, es José Pérez, un agente de inteligencia de la Policía Federal, que en el 85 lo mandan a infiltrarse en la comunidad judía. Después está Laura o la Colorada, Claudia, ¿no? Natalia También Oreiro. Natalia Oreiro, que es la manipuladora de Yossi, Handler, por ahí si vemos series de espías, y que además en el libro dan datos muy importantes de ella, porque la describen como alguien que podía ser muy católica, extremadamente católica, y además que había estado infiltrada ella misma en un diario de un organismo de derechos humanos, ¿no? Este es como un dato central, Sí. y que manejaba un montón de otros espías. Acá tengo pregunta. Hoy, tanto Natalia Oreiro, digamos, como Yossi viven. Sí, sí. No sabemos si en la Argentina o en dónde, pero son personas que están protegidas. No. Natalia Oreiro no está, perdón. La manipuladora de Yossi no está protegida. Es una mujer del Servicio de Inteligencia de la Federal. Probablemente está retirada en este la momento, edad. pero Está no. mirando el programa, digamos. Pero no. Quizás nos está mirando Claro. entonces. Quizás nos está mirando. Hola, Laura, ¿cómo te va? Y Yossi sí está dentro del programa de protección de testigos, porque Yossi declaró ante la justicia y la Colorada no. Claro. La Colorada Bueno, fue sí convocada. Fue declaró, convocada. ¿no? Fue convocada, claro. Sí. Todo esto lo vamos a ver seguramente en la segunda parte. Que el libro O no, contiene, no sabemos o no. porque tenemos que aclarar que el libro responde a la historia real y el acompañamiento y la investigación que Horacio y yo hicimos Sí. sobre la temática, pero el libro tiene mucha más ficción. La serie. Perdón, la serie tiene mucha más ficción y se toma licencias con las que nosotros estamos de acuerdo porque Porque tiene es que una haber- serie. Claro. Lo que pasa es que tiene elementos tan impresionantes que Daniel Burman lo vio en una librería, no lo terminó de leer a los 5 días de que se había El libro, editado sí. el libro. Vamos y venimos todo el tiempo, el libro, la serie, Pero pero está bueno. se retroalimentan. Y la verdad que parece de ficción, pero no es ficción. Hay historias, no todas están, por supuesto, en la serie, que superan a montones de La ficciones que hemos visto. imaginación, Claro. claro. Pero por eso hemos ido, a lo largo de los años, documentando cada una de las cosas que contamos en el libro, porque Claro. de lo contrario no serían creíbles. Sí, hay un insert en el libro, uno de los cuadernillos del libro, que está compuesto de facsímiles de la documentación que Yossi nos proveyó para probar cada uno de los pasos que había dado dentro de la comunidad y dentro del escalafón policial. Por más de 15 años. Yossi, por ejemplo, tiene recibos de sueldo de la AMIA porque estaba a cargo de la seguridad de la AMIA después del atentado. Es decir, la AMIA tenía en su cuerpo de élite
dirigido a proteger Un infiltrado. un infiltrado. Y en- Es decir, Yossi entraba y salía del nuevo edificio de la AMIA hasta hace pocos años y Sí, armado. sí. Y además formó parte de una de las entidades centrales de la comunidad judía. Él fue escalando posiciones, llegó a ser prosecretario de la organización sionista, secretario de actas, o sea, participaba de reuniones cerradas. Y un poco en broma, un poco en serio, nos decía si él se quedaba un poquito más de tiempo, hubiera llegado a ser presidente de la DAIA. Y No, probablemente más- sí. Más real que broma, te digo. Probablemente sí, porque Claro. tenía una preparación increíble, Claro. maneja hebreo, cultura judía, política, historia, gastronomía, mucho más que nosotros, quiero aclarar. Bueno, él Claro, habla hebreo, que son de nosotros no. vientre, que son de vientre. Él habla hebreo, nosotros no. Por Es muy ejemplo. bueno ir siguiendo el hilo para que la audiencia seguramente Sí. vaya incorporando todavía más la historia real respecto a partir de la ficción, que sigamos haciendo el juego de quién es quién. Luciana, A ver, ¿por te dónde vamos seguimos. Nos gustó, nos gustó. Sí. Bueno, me alegro. Ahí también tenemos a otro personaje central que es Menachem, ¿no? Este hombre tan Que es Alejandro poderoso. Aguada. Sí. Alejandro Aguada, y nosotros decimos que es Rubén Beraja, ¿no? El ex titular de la DAIA, que fue juzgado por el encubrimiento, absuelto. Y hay un dato ahí que me parece que es central, que Menachem tiene un banco y Beraja tenía el Banco Maya, Claro. ¿no? Apa. Ahí. Y el otra punta tenemos Perdón, a... ¿compran esto? Esto está... Y no, me parece No que no lo- comment. Lo dejo a tu criterio, como decía una Muy filósofa. bien, me parece bien. En me términos parece de bien. invocaciones. siempre No se- comment, no comment. Está bien, sigamos jugando. ¿Qué más, Lu? Marco Antonio Caponi, que está allá a la derecha, hace de Garrido, un policía malo, Bueno. malo, violento. Claro, amigos frenemies, podríamos decir, ¿no? Con Yossi, ahí tuvimos una discusión hace un tiempo con Pablo sobre si era el Fino Palacios, ¿no? El policía preferido de Mauricio Macri. O si era Estiuso. Era Estiuso. Claro. Al final de la serie parece que Garrido pasa a la casa, como se conoce a la CIDE, así que vamos a tener que ver la segunda temporada para ver qué rol tiene, ¿no? ¿Compran o no este parecido? Lo dejo a tu criterio. Bien. Vamos a ver si Garrido efectivamente entra a la casa como se conoce a la CIDE Claro. el 25 de mayo. En el libro relatamos una entrevista nuestra con Estiuso. Ustedes fueron a Sí. ver Estiuso, nada Nosotros más. fuimos a hablar con Estuvimos Estiuso. en la casa. Estuvimos en la casa. Ustedes no se Como pierden invitados. nada. No. Nos privamos de nada. De lo ¿no? que se puede contar, ¿qué impresiones tuvieron de esa charla, de ese encuentro? ese lugar. con Estiuso, o de ese lugar? Es un lugar sombrío. Sí, ¿no? con evocaciones bastante siniestras. Es inevitable pensar en la historia, digamos, de la institución. Fue como una muy breve partida de póker, donde, por un lado, en un rapto de ingenuidad, cuando Estiuso se pone en contacto con nosotros. ¿Él se pone en contacto con ustedes? Sí. Cuando ¿Por sabe- este libro? No, por no por antes. las gestiones que veníamos haciendo para darle algún cauce donde Yossi pudiera revelar su identidad y lo que tenía para contar. O sea, pero se entera que Claro, Yossi acá se había quiero hacer una acercado. pausa. Cuando ustedes lo conocen a Yossi, les empieza a contar, él quería colaborar con la justicia argentina. Claro. Digo, la Todo- información que él no tenía con la es- justicia No con la argentina. justicia, ah. Él quería colaborar con la justicia. Ok. En ese momento, Luli, lo que estaba ocurriendo era la gran maniobra de encubrimiento que constituyó el juicio a los 10 policías bonaerenses que eran acusados de otros hechos de corrupción, pero que no tenían nada que Claro. ver Con AMIA. con No, AMIA. estaba Y la falsa- estaban siendo, claro, era la falsa La falsa acusación. historia oficial, que la teníamos muy, muy presente porque veníamos cubriendo esos hechos. Yossi tenía la misma impresión, pero desde el otro lado del mostrador, hablar de la zona liberada, Claro, de la claro. pista local La, que no se la investigó. frase de Yossi con respecto a el episodio del juez Galeano y al juicio de Lamias, esto es un circo, decía. Ok. Y él quería declarar en otras Y circunstancias. en condiciones de seguridad. Obviamente. Recordemos lo que pasó con el testigo Jorge Julio López. Sí, desaparecido. Claro. ¿Ustedes Entonces, están en contacto con Yossi desde cuándo? Yo desde el año 2000. Y Y yo- estuve un año y medio con encuentros muy esporádicos. En determinado momento empezó el juicio AMIA 1, yo fui observador por AMIA, iba a ver las audiencias, iba a ver declarar a los policías, iba a ver toda la mentira, esa historia oficial, y cada tanto me reunía con Yossi sin poder darle ninguna solución. En el 2001 pensemos lo que fue el fin del gobierno de la Rúa, Claro. la descomposición total, los tribunales de Comodoro Pi, la farsa, hasta que en cierto momento me dice
que la iba a contactar a Miriam Lewin, que para mí fue una gran noticia, por un lado por el respeto profesional que le tenía, yo no la conocía, pero además para poder compartir esta Claro. soledad, estos secretos tan pesados con alguien, y él fue quien nos vinculó. Mira vos. Bueno, Lu, ¿seguimos en el quién es quién? Seguimos. Dale. Bueno, tenemos también ahí a el ministro de... Rolly Serrano. Claro, que podrían ser tres personas distintas, ¿no? Por un lado, Corach, por su proximidad con este personaje que asociamos a Veraja, puede ser también Herman González o Emir Yoma, y me parece que ahí el hilo conductor tiene que ver con el tráfico de armas que está muy Claro. presente en la serie. Yo sé que estamos bajo un estricto no comment, pero quiero analizar la gestualidad, sobre todo de Horacio, digamos, ¿no? Compro. Me corro del no comment y compro ese trípode. Claro, Y es lo una que mezcla de todo. Sí, porque además, bueno, es un tema que a mí me obsesiona hace muchísimos años, incluso después escribí otro libro que se llama La Explosión, que hace centro en ese contexto, porque además en nuestro país tuvimos 3 atentados. Embajada 92, AMIA 94 y Río Tercero en Que 1995. se menciona a Río Tercero en la serie Sí, en un momento. Sí. Sí. Se habla de Río Tercero. Y relacionado con lo que mencionaba Valdés hace un ratito, siguen vigentes las mismas trampas a la hora de investigar estas cosas. Todo se toma como crímenes o episodios aislados, que no tienen una lógica común. De pronto hay comisarios que destruyen pruebas, esto AMIA, ¿no? Se queman cassettes, se le pagan $400.000 a un preso para que mienta y se desvíe 10 años en la investigación. Entonces después cuando se juzga todo eso, bueno, parece que fue por iniciativa propia de el Fino Palacio, el comisario Cuentapropistas. Hay mucho Castañeda. cuentapropista en Sí. Mucho Argentina. cuentapropista. Sí. La causa AMIA es la génesis del lawfare en la Argentina. Todo se ensayó ahí. Las grabaciones ilegales, la destrucción de pruebas, el plantado de pistas falsas. Fue un laboratorio, una prueba de ensayos en este sentido, ¿no? Tenemos una placa más, Lu. Bueno, y después tenemos un personaje que es un traficante internacional, ¿no? Y que nosotros lo asociamos con Monser Alcázar también. Muy vinculado al gobierno de Menem. Y la tenemos a Miriam. Y la tenemos a Miriam como la periodista, y me parece que va a ser la gran protagonista también de la segunda No parte. crío ¿no? perros, aclaro. Está muy No bien. tengo ningún refugio canino. ¿Y qué compañía, Lu, que me elegiste ahí en la placa? No da, ¿eh? Fue la producción. Después hablamos. Después hablamos. Hay gente que piensa en Ibrahim al-Ibrahim Sí, también. iba a mencionar exactamente eso. Si había también lo que charlamos, Lu, esto también. Sí, si sí, sí. podía ser una mezcla de Monser Alcázar con Ibrahim al-Ibrahim, que en ese momento tenía el tema de Estaba a cargo de aduanas, ¿no? Aduanas, A cargo de y casi aduanas. no hablaba castellano, ¿no? Claro. Casi no hablaba castellano. Sí. Recién lo comentamos en el comienzo, no sé, la casi ficción, digamos, pero la producción audiovisual, los libros, a veces parecen lograr lo que por ahí la acción política no en un sector muy importante de la sociedad. Es decir, se vuelve a hablar de estos temas, se vuelve a preguntar, se vuelve a querer saber un poco más, y quizá la política no logra generar ese vínculo con un sector de la sociedad. Me gustaría una breve reflexión y cerramos sobre esto. Más allá de que realmente esperamos calurosamente que la gente disfrute de las series, también nos gustaría que se interrogara el público acerca de qué pasa en este país, que desde el 92 y el 94 todavía estamos esperando justicia y esclarecimiento de estos 2 atentados, y que tenemos un personaje como Yossi que ofrece, por lo menos con mínimas expectativas, tirar de una punta del ovillo que permita desenmarañar lo que fue la conexión local. Porque esto no lo hizo un comando iraní que vino 15 días antes aquí, ni un comando sirio que hizo una pasada rasante. Acá se necesitó un montón de información, que es la de Yossi, la que Yossi dice haber provisto a su manipuladora, a Laura, ¿no? Claro. El personaje de Natalia Oreiro, que permitió hacer un atentado llave en mano, por lo menos. Claro. Es lo que se llama inteligencia previa de un atentado. Hay una cosa muy, muy concreta. Él fue infiltrado en la comunidad por Sí. años, suministró todo tipo de información, los accesos, la seguridad, un plano interno, los nombres, los horarios. Bueno, que eso no se usó para cuidar a la comunidad, Es seguro. está claro, Claro. está claro. Si se le suma que además
Hubo zona liberada En los dos en los atentados. dos, que hay una cantidad de efectivos que no estuvieron donde tenían que estar. Sin spoilear la serie, Sí. hay un protagonista que dice, alguien sabía, yo Sí. Sí. Lo tienen presente, Sí, ¿no? Sí, sí, claro. presente. Toda la facha esa. Bueno, Bueno. eso lo pone sobre la mesa, así que la verdad... Miriam coincide conmigo. Bueno, gracias, Horacio, gracias Miriam por el Gracias. laburo, por estar Gracias acá, a ustedes. por charlarlo de Detrás esta de manera. cámara están mangueándome el libro, chicos. Paren un poco. Sí. Se calman. Monito, Se calman. mañana vemos cómo salimos del partido y hablamos. Bueno, solamente antes de cerrar quiero decir esto. Además, por supuesto, de justicia por AMIA, por Río Tercero y también por la embajada. Lo que recién decía Horacio. Acá se probó todo el tema del lawfare. Y si nos invita a hacernos preguntas también sobre lo que está pasando hoy y cómo se condiciona hoy la vida institucional y democrática en la Argentina, me parece que también va a ser un gran favor la serie y, por supuesto, inspirada en este gran trabajo de Horacio y de Miriam. Véanla y leanla. Leanlo. Nos vamos. Gracias por haber venido. Será hasta mañana, martes a las 9 de la noche. Que pasen Adiós. bien.